Bendito es el Padre Celestial por su amor, por su bondad, por su misericordia. Damos gracias a Dios por tenernos acá. Me acompaña mi esposa Esmeralda, una mujer de Dios que ha estado conmigo ahora en el mes de julio. El 8 de julio cumplimos 48 años de casados. Y cumplimos 51 años de conocernos. Dios tenía un plan. A ella la trajo de tierras lejanas, a mí de otro lado también, y nos encontramos en Liberia. Y desde entonces, los primeros 3 años, nos conocimos, fuimos compañeros en el colegio nocturno y luego nos casamos. Y desde entonces andamos juntos. Gracias doy a Dios porque el apóstol y Blanquita recuerdan ese momento en que los enviamos a Colón, Nicaragua, casi un lugar ahí, podríamos decir casi inhóspito, pero se atrevieron a creer. Y cuando alguien se atreve a creerle a Dios, Dios lo respalda. Cuando Jesús estaba frente al sepulcro de Lázaro y él dice: corran la piedra, Marta, la hermana del que había muerto, exclamó diciendo: Señor, y él ya tiene 4 días de muerto. Y Jesús se vuelve y la mira y le dice: mujer, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Y entonces aquella mujer dijo: corran la piedra. Y entonces el Señor exclamó: aquel que había muerto, aquel que tenía 4 días de muerto, que estaba descompuesto, Jesús exclamó diciendo: Lázaro, ven fuera. Y aquel que había muerto se levantó y salió afuera, porque a una orden del Señor, ¿quién podrá detenerse? ¿Quién podrá impedir que se cumpla lo que Él está diciendo? Y aquí el requisito es creer solamente. Y los pastores, el apóstol Gabriel y Blanquita, en ese momento se atrevieron a creer, y a partir de ese momento han pasado tantos años y han seguido creyendo, y la gloria postrera será mayor que la gloria primera. Aleluya. Sí, Señor. Si usted se atreve a creer, entonces Dios hará cosas grandes en tu vida. Solamente crea. No hay otro requisito, solo creer. Porque cuando usted se atreve a creer, usted va a seguir haciendo lo que el Señor le dice que haga. La traba está en creer. Si usted cree, verás la gloria de Dios. Si no cree, entonces no vas a ver nada. Bendito es el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Yo quiero en esta hora transmitir algo de lo que Dios ha puesto en mi corazón, porque yo sé lo que Dios es capaz de hacer. El apóstol me dijo que están de aniversario, y esto es importante. Lo que yo quiero decirles hoy tiene que ver con esto que ustedes están celebrando.
quiero hablarles acerca del poder de un principio. Y en el libro de Génesis, en el capítulo 1, versículo 1 y 2, dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. ¿Cómo estaba la tierra? Otra vez digámoslo, ¿cómo estaba la tierra? Desordenada y vacía. No había nada. Pero ahí estaba, en el versículo que sigue, dice que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. En aquello que estaba desordenado y vacío, Dios se estaba moviendo. Y esto es lo que necesitamos nosotros para empezar algo para la gloria del Señor. El Espíritu Santo de Dios está activo en ese momento. Ha estado activo en el Antiguo Testamento. Estuvo activo al comienzo de la iglesia primitiva. Estuvo activo en el ministerio de Jesús. Y el Espíritu Santo sigue activo hoy día también. Y debemos de saber que si queremos comenzar algo, no podemos comenzarlo solo. Necesitamos comenzarlo con el Espíritu Santo de Dios. Es importante esa reseña de que la tierra estaba desordenada y vacía, pero el Espíritu de Dios se estaba moviendo allí. ¿Y saben por qué se estaba moviendo allí? Porque lo que estaba a punto de acontecer, lo que estaba a punto de suceder, lo que estaba Dios a punto de hacer, era imprescindible el Espíritu Santo de Dios. Y si usted quiere comenzar algo grande, tienes que empezar sabiendo que solo no puedes hacerlo, que necesitas al Espíritu Santo de Dios. Aleluya. ¿Saben algo importante? Todo lo que Dios hace tiene un principio. Todo, nada se escapa. Todo tiene un principio. Hay grandes hombres y mujeres en la historia bíblica que fueron renombrados, y para esto tenemos el capítulo 11 de Hebreos, que nos habla de los héroes de la fe. Y ahí está escrito lo que esos hombres y mujeres hicieron. Pero saben, también hay hombres y mujeres que han pasado en la historia de la iglesia, y hombres y mujeres que hay en la actualidad que son usados por Dios, pero ellos no empezaron siendo grandes, empezaron siendo pequeños, porque Dios se glorifica con lo pequeño. Dios se glorifica en aquello que Él quiere hacer y a quien Él quiere usar. Todo lo que Dios hace tiene un principio, y nada comienza siendo grande. Ningún ministerio, ninguna iglesia, nada comenzó siendo grande. Al principio, pequeño. Ya lo testificó el apóstol en Colón, Nicaragua. Y ya les dije, era un lugar inhóspito. Cuando yo fui a conocer, todavía no lo habíamos enviado a él. Era un lugar, que yo le cuento a mi esposa, era un lugar donde prácticamente no había nada. Cuando nosotros iniciamos la iglesia en Liberia, en un barrio apartado, estaba iniciando el barrio también, y casi no habían casas, y tuvimos la oportunidad de pastorear en la iglesia central de Liberia, o sea, que nos nombraran, pero ni siquiera el presbítero nos quiso tomar en cuenta, porque dijo que se va a estar viniendo de Nazaret. Estábamos empezando. Pero ¿saben algo? Cuando la gente me decía, ¿por qué en Nazaret? En Nazaret no hay nada. Y yo les decía lo que les dijo Felipe a Natanael cuando lo encontró. Cuando Felipe encontró a Natanael, le dijo, hemos encontrado a Jesús de Nazaret. Y Natanael le dijo
quizás de una forma despectiva, quizás con burla, con bullying, dijo: de Nazaret podrá salir algo bueno. Y y Felipe le responde: ven y ve. Y yo le decía a la gente: vengan y vean. Y en Colón, Nicaragua, no había nada, pero llegó esta familia ahí creyéndole al Señor, sabiendo que no iban en el nombre de ningún hombre, sino en el nombre de Jehová de los ejércitos. Y Él hace que la obra entonces en el principio sea pequeña, pero luego sea grande. Bendito es el Señor. Antes de existir la creación, esta creación linda, maravillosa que conocemos, Dios quiere llegar a ese lugar donde hay desorden. Y por esto la iglesia es establecida y se levantan hombres y mujeres. ¿Por qué? Porque hay familias, hay hogares, hay ciudades, hay pueblos en desorden. Pero tiene que llegar alguien en el nombre de Dios para que el orden se implante y la gloria de Dios sea manifiesta. En el principio había desorden y había un vacío, pero llega Dios ahí a ese lugar. Había desorden, habían tinieblas también, pero sin embargo Dios estaba presente. El hecho de que haya un desorden no significa ausencia de Dios. Dios está siempre. Dígale al que está a su lado: Dios está ahí. Ok, voy a decirlo como le decía a Leonidas: Dios está ahí con el dedo puesto en el gatillo, listo para actuar, listo para cambiar la situación, listo para que su gloria sea manifiesta. Pero lo impresionante es que Dios estaba ahí y que la faz de las aguas. El Espíritu Santo no está ahí quieto. El Espíritu de Dios siempre se está moviendo, y en esta hora el Espíritu de Dios se está moviendo en este lugar y se está moviendo por toda la tierra. Dios no está sentado solamente ahí por estar sentado. Él se está moviendo y Él conoce cada situación. Es tanto la sabiduría, el conocimiento de Dios, que antes de que el pensamiento suba a nuestra mente, ya Dios lo conoce. Ya Él sabía. Y por esto el Espíritu de Dios se está moviendo. Al celebrar este aniversario de esta iglesia, recordamos que toda obra de Dios tiene un comienzo. Según saqué la cuenta, lo que dijo el apóstol, 24 años. Pero 10 años de que ustedes están aquí, ¿cierto? De que, o más, o de los 24 años. 26 años. 10 años, ok. Entonces, estamos aquí para celebrar el aniversario y recordamos que Dios ha estado presente y que aunque el comienzo haya sido pequeño, lo que vendrá, lo que está y lo que vendrá será grande, será maravilloso, porque hay un propósito y un destino glorioso. Yo quiero decirle con propiedad que hay un propósito y un destino glorioso. Y Dios es el autor de todo principio. Empieza diciendo en Génesis: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. La iglesia no nació por una idea humana. Dios estableció la iglesia. En la declaración de Pedro al Señor Jesús, cuando le vinieron a decir al Señor que Jesús pregunta: ¿y qué dicen la gente que soy yo? Bueno, dicen que eres un profeta, que eres este profeta, el otro profeta.
Pero Jesús pregunta, qué importante lo que dicen en nuestra casa, lo que dicen en la iglesia, lo que dicen en el pueblo de nosotros. A Jesús le interesaba qué decían de Él. Y le pregunta a sus internos, a sus discípulos: ¿y ustedes quién dice que soy yo? Y entonces Pedro se levanta y le dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces el Señor le responde: sobre esta piedra fundaré mi iglesia. La iglesia empezó ¿cómo? Por una declaración que Pedro dio. No había iglesia, todavía la iglesia no estaba, pero la iglesia fue idea de Dios, no fue idea de ningún hombre. Así que si esta iglesia está en este lugar, es porque Dios tuvo la gran idea de que esta iglesia se estableciera en este lugar. La iglesia nace solamente por la voluntad de Dios. Y nosotros debemos de siempre decirle: Señor, no se haga como yo quiero, sino conforme a tu voluntad. Nada existe si no es la voluntad de Dios. Dios ya tenía un plan en su corazón. Dios tenía que esta iglesia se levantara para la gloria de su nombre. Los principios suelen comenzar, muchas veces dije, en medio del desorden. ¿Qué pasó allá en Génesis capítulo 1? La tierra estaba desordenada y vacía, y Dios no esperó. Escuchen bien esto, mis hermanos. Dios no esperó que estuviera todo en orden, sino que Él empezó en medio del desorden. Porque dijo Dios: esto está desordenado, esto está vacío, y yo voy a ordenar este desorden. Y por esto mucha gente han intentado hacer cosas por su propia cuenta y no han podido. Mientras no nos pongamos en la mano del Señor, nuestras vidas no podrán ordenarse, los matrimonios no podrán ordenarse, la sociedad, nuestra nación no podrá ordenarse si Dios no está presente. Dios debe estar presente en todo aquello que nosotros iniciemos. Dios no esperó nada que estuviera perfecto para comenzar a trabajar. Él tomó lo que parecía imposible y lo transformó. Y muchas iglesias comienzan con pocos recursos, con pocas personas. Mire, si algo falta siempre, son los recursos. Y recordamos, mi esposa y yo empezamos la iglesia con 4 niños sentados en unas banquitas en el patio de una casa. Ahí empezó la iglesia Ciudad de Dios Betel, alcanzando las naciones. Pero teníamos 4 niños, y cómo íbamos a alcanzar las naciones. Y es que Dios es especialista en los comienzos pequeños, y Dios se va a glorificar más y más. Entonces, pocas personas, grandes desafíos, pero Dios ve más allá de lo presente. Nosotros tenemos que aprender de Dios. Jesús dijo: sed imitadores de mí. Y si algo tiene Dios, es que Dios es visionario. Dios no se detiene solamente con lo presente, Dios ve el futuro. Muchas veces nosotros decimos: pero ¿quién podrá ir? ¿Quién podrá hacerlo? Y nosotros, especialmente nosotros, cuando no éramos pastores, nosotros no sabíamos lo que Dios quería, pero Dios ya sabía que nos iba a llamar. Dios ya sabía que te iba a llamar a ti, que te iba a elegir, porque dice en Jeremías capítulo 1 versículo 5: antes de que te formases en el vientre te conocí, y antes de que naciera te ungí y te di por profeta. O sea, Dios tiene un propósito con cada uno de ustedes. Dígale que está a su lado: usted no está aquí por casualidad. Usted está aquí porque Dios así lo planeó. El llamado de Abraham. Abraham empezó de cero. Génesis capítulo 12. Y dijo Dios a Abraham:
sal de tu tierra y de tu parentela y vete a la tierra que yo te doy por heredad. Y Abraham tomó a su esposa Sara, a Lot, y salió de Harán y caminó. Dios no le dio un mapa, Dios no le dio un Waze, ni un map Google, no le dio nada, no existía. Pero había un hombre que le creyó a Dios y hizo su maletita y le dijo a Sara: nos vamos. Y Sara quizás le dijo: ¿y a dónde vamos? No te preocupes, Dios nos va a dirigir. Y salieron de su tierra y de su parentela, o sea, salieron de su comodidad para ir ¿a dónde? No sabían, pero fueron y llegaron a Betel. Ese nombre Betel me gusta a mí, apóstol. Betel significa Bet, casa, el Dios, casa de Dios. Llegaron a Betel y lo primero que hace este hombre visionario, lo primero que hace este hombre obediente, lo primero este hombre que se atreve a creerle a Dios, es levantar un altar para Dios. Hoy Dios necesita hombres y mujeres que levanten altares para la gloria de su nombre. Hombres y mujeres que estén dispuestos a pagar el precio, sabiendo desde antemano que los principios son pequeños, que no tenemos recursos, pero que tenemos a un Dios que todo lo puede, a un Dios de los imposibles. Yo estoy seguro que tenemos a un Dios de los imposibles. Cuando el hombre dice no se puede, Dios dijo: apártese un poquito porque ahora me toca a mí. Y Abraham le creyó a Dios. Abraham estaba ya no era un muchacho, y Sara no era una muchacha. Sara además tenía una situación: nunca había podido ser madre, no podía dar a luz porque era estéril. Y cuando Dios lo llama y le dice a Abraham: vas a ser padre de multitudes, Sara se ríe porque ella sabía su condición y que Abraham no era un muchacho tampoco. Pero para Dios habrá algo imposible, para Dios habrá algo difícil. Y entonces Abraham no objetó nada. Abraham dijo: si él lo dice, yo lo creo. Y entonces Abraham no dijo: Señor, ya estoy viejo, mi esposa ya está grande también. Abraham le creyó a Dios, y por haberle creído a Dios se le llama amigo de Dios. Porque Dios a los que le creen los llama a sus amigos. Si Dios te ha llamado y te dice: ve a levantar mi obra, ve a predicar mi palabra, ve y haz esto. Si Dios te ha llamado y te dice: sírveme, solamente créele al Señor. No cuestiones, no preguntes. Yo no encuentro a Abraham preguntándole a Dios qué iba a hacer, para dónde iba. Abraham le creyó. En Génesis capítulo 22, Dios se le presenta a Abraham y le dice: Abraham, Abraham, levántate y vete a la tierra de Moriah, y allí en uno de los montes que yo te voy a señalar, vas a sacrificar a tu hijo Isaac. Y Abraham muy de mañana se levantó. Y muy de mañana para mí no son las 6 de la mañana. Muy de mañana pudo haber sido 3 de la madrugada, porque Abraham sabía que la tierra de Moriah estaba 3 días de camino. Y entonces enalbardó su asno, tomó leña, tomó fuego y tomó el cuchillo y un par de criados, y le dijo a Isaac: vamos a adorar al Dios de los imposibles. Él me está pidiendo que le vayamos a ofrecer holocausto. Y caminó por 3 días creyéndole al Señor, porque Abraham sabía lo que Dios era capaz de hacer. No lo cuestionó, no dudó, no preguntó nada. Caminó como viendo al invisible. Y llegan a la muchacho del campo, fuerte,
Y Abraham, con 100 y resto de años ya, y le dice: papá, traemos el fuego, la leña, pero ¿y el holocausto? Y Abraham dijo: no te preocupes, mi hijo, Jehová se proveerá del holocausto. Y sube al monte señalado por Dios y empieza a hacer el altar, porque saben, antes de la adoración, antes de ofrendar, antes de servir al Señor, hay que levantar un altar. Hay gente hoy día que quiere servirle a Dios con un altar arruinado, con un altar destruido, pero hay que levantar el altar. Y Abraham sabía eso. Cuando llegó a Betel, retrocedamos al capítulo 12, llega a Betel y levanta un altar. De ahí se pasa al frente a Ai y levanta otro altar. Abraham era un hombre de altar. Y sube al monte y arregla el altar y le dice: hijo, es el momento. Dios me dijo que tú eres el holocausto. Les dije que Isaac ya era un muchacho, tenía fuerza. ¿Qué podía hacer aquel anciano si Isaac se resistía? Pero Isaac, tipo de nuestro Señor Jesucristo, obediente hasta la muerte. Mis hermanos, los hombres y mujeres de Dios tenemos que ser obedientes. Y si Dios te dice que hagas algo, aunque no te parezca, aunque vaya fuera de la lógica, si Dios te habló, pues cree, Dios lo va a hacer y Dios te va a exaltar. Solamente tienes que creerle a Dios. E Isaac obedeció, Abraham obedeció. Y entonces, cuando Abraham está a punto de descargar su arma, su cuchillo sobre Isaac, Dios lo detiene. Dios se dio prisa. Abraham, Abraham, detente, porque ahora conozco que me temes. Mis hermanos, cuando Dios quiere hacer algo, aunque el principio sea pequeño, lo que viene será grande. Dios quería ver ese principio de obediencia en Abraham, porque la descendencia que venía era grande. En Génesis capítulo 13, Dios le dice: tu descendencia será tan innumerable que nadie la podrá contar. Y en Génesis 13, 14, después de haberse separado de Lot, Abraham, Dios lo llama y le dice: ahora alza tus ojos hacia el norte, hacia el sur, hacia el este y hacia el oeste, porque toda la tierra que tú ves te la daré a ti y a tu descendencia para siempre. ¿Qué hizo Abraham? Algo pequeño: salir de su tierra, salir de su parentela, creerle a Dios, y entonces Dios lo engrandeció. Jacob empezó de cero. Génesis 28 del 1 al 3. Entonces Isaac llamó a Jacob y lo bendijo y le mandó diciendo: no tomes mujer de las hijas de Canaán, levántate, ve a Padán Aram, a casa de Betuel, padre de tu madre, y toma allí mujer de las hijas de Labán, hermano de tu madre. Y el Dios, aquí viene la clave, y el Dios omnipotente te bendiga y te haga fructificar y te multiplique hasta llegar a ser multitud de pueblos. ¿Con qué empezó Jacob? Con nada. Iba huyendo de su hermano que lo iba a matar, prometió matarlo, y se fue con las manos vacías, pero se fue con la bendición de su padre. Y entonces Jacob, en obediencia, fue e hizo como su padre le indicó, y entonces llegó a ser una nación grande y poderosa. Estamos hablando de que todo comienzo puede ser pequeño, pero llega a ser grande. Número 3, el Espíritu Santo siempre está presente en los principios de Dios. Si no hay Espíritu Santo,
Si no hay Espíritu Santo, mejor agarremos nuestra maletita y nos vamos. El Espíritu Santo es imprescindible. En Hechos capítulo 1, versículo 8, ya el Señor Jesús ha resucitado. Se les ha presentado por 40 días después de la resurrección, dándole las últimas instrucciones. Pero antes de ascender al cielo, Él le dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Les dio un mandato: no se vayan, esperen, no hagan nada, esperen al Espíritu Santo, porque sin el Espíritu Santo no van a lograrlo. Tenemos que empezar a edificar la iglesia, y ustedes, mis discípulos, lo van a hacer, pero no pueden hacerlo solos. Mis hermanos, no podemos levantar una congregación, no podemos levantar un liderazgo, un ministerio, si no está el Espíritu Santo presente en nuestras vidas. Y los discípulos al fin aprendieron a ser obedientes. Al fin conocieron quién era Jesús. Al fin entendieron que el que había estado con ellos por 3 años y medio era el Dios mismo. Y entonces ahora sí, se fueron al aposento alto y esperaron ahí orando, clamando. No estaban contando chistes, no estaban durmiendo, estaban a la expectativa de lo que iba a suceder, porque ya en su corazón ardía de aquello que venía. Era algo grande, algo maravilloso, algo poderoso, por lo cual era necesario esperar que viniera la promesa del Padre. Y a los 10 días, o sea, a los 50 días de la resurrección de Cristo, a los 10 días de que el Señor ascendió, 10 días estando en el aposento alto, eran 120. Estoy hablando de empezar con pequeño. Eran 120. Pero lo que Dios estaba a punto de hacer era grande. Y en Hechos capítulo 2, y me gusta cuando Dios hace estas cosas. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente, eso yo amo, ese de repente de Dios. A mí me van a escuchar siempre hablar de los de repente de Dios. Es que cuando Dios hace su de repente, entonces lo que no era será, y lo que no estaba estará. Y lo que se había perdido será hallado, y lo que se había muerto va a ser levantado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y de repente vino del cielo un estruendo, como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y entonces empezaron a hablar en otras lenguas, y aquello fue notorio en toda Jerusalén. Había gente de todas partes en ese momento, pues estaban celebrando Pentecostés. Y entonces la gloria del Señor descendió. Y aquel hombre llamado Pedro con los 11 se levantaron, y Pedro toma el micrófono. Digamos que había micrófono. Y Pedro toma la palabra y le dice: no, Señor. Porque decían: estos están borrachos, están llenos de mosto. Y Pedro, aquel Pedro, que era un Pedro agresivo, un Pedro que no aguantaba nada, un Pedro que cuando llegaron a arrestar al Señor andaba todavía armado y saca su espada.
y le cortó la oreja al criado del sumo sacerdote. Déjenme decirle que a Pedro no le gustaba cortar orejas. Pedro iba por la cabeza. Lo que pasa es que aquel más listo se apartó y solo le alcanzó la oreja. Pero ese hombre tan temperamental, tan violento, que no aguantaba nada. ¿Por qué los otros 11, cuando el Señor preguntó, ¿y ustedes qué dicen que soy yo? Fue Pedro el que se levantó de primero, porque a Pedro le gustaba ser el primero. Él llevaba la palabra. Y entonces Pedro se levanta. Cuando están diciendo que están ebrios, que están llenos de mosto, Pedro se levanta. No, señores, estos no están ebrios como ustedes suponen, pues es la hora tercera, sino que esto es lo dicho por el profeta Joel. Y aquel hombre se predicó un poderoso mensaje. Y entonces, al final de su discurso, la gente estaba compungida de corazón, estaban llorando, estaban arrepentidos. Y le dicen, ¿qué haremos? Y él les dijo lo que tenían que hacer. Y ese día se convirtieron 3,000 personas. Lo que empieza pequeño, déjenme ir un poquito atrás. Cuando el Señor Jesús empezó su ministerio, Mateo 4 y Lucas 4 nos narra que iba Jesús caminando a la orilla del mar de Galilea y de repente vio a 2 pescadores y les dijo, venid a mí y os haré pescadores de hombres. Más adelante vio a otros 2 pescadores y le dijo lo mismo. ¿Con cuánto empezó el Señor? Con poquito. Primero con 2, después con otros 2, después llamó a Mateo, después llamó al otro, y al final tenía 12 discípulos, pastores, líderes. No importa si nuestro comienzo es pequeño, si usted se atreve a creerle a Dios, tu final será grande, tu final será glorioso. Y aquellos 120 que estaban en el aposento alto, ya de un momento a otro, después del discurso de Pedro, pasaron a ser 3,120. Y después, en el segundo mensaje, se convierten en 5,000. Ahora están contando hombres nada más, porque las mujeres no se contaban. Hoy nosotros contamos a las mujeres porque son importantes para el Señor. Dígale a alguien que está a su lado, nosotros las mujeres somos importantes. Y había una iglesia de 8,100 miembros, 8,120 miembros. Porque lo que empieza pequeño se hace grande en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. No importa nuestro comienzo, nuestro final será grande. Y entonces Dios se estaba moviendo ahí en medio de esa iglesia. En Hechos 2:42 dice, y los que habían creído perseveraban en las oraciones, en las enseñanzas de los apóstoles, perseveraban en el partimiento del pan. Esta gente estaba totalmente llena del Espíritu Santo, que no paraban de predicar por doquier. Es importante el Espíritu Santo en la vida del creyente. Cuando el Espíritu Santo se esté moviendo en toda la iglesia, toda la comunidad, todo el pueblo, toda la provincia, toda la nación conocerán del poder de Dios. Estamos orando. Y le contaba al apóstol, nos estamos uniendo unos hombres en todo el Pacífico de Costa Rica, Pacífico Norte, Pacífico Central y Pacífico Sur. Y él me dice, y yo en el Atlántico estoy. Y le digo, esto no es de nosotros, esto es de Dios, porque es Dios quien dirige. No nos habíamos hablado del asunto que estamos en provocar un avivamiento, pero es que cuando es el Espíritu, entonces Él nos une, porque Dios va a hacer cosas grandes en esta nación, tanto en el Pacífico como en el Atlántico. Dios va a hacer cosas extraordinarias. ¿Saben por qué? Porque el Espíritu de Dios se está moviendo, está activo.
nosotros no hemos encajonado el Espíritu Santo. La iglesia que tiene el Espíritu Santo encajonado está muerta. El creyente que encajona al Espíritu Santo, despierte. No puedes seguir con el Espíritu Santo dormido en tu vida. Cuando el Espíritu Santo se estaba moviendo sobre la faz de las aguas, Él estaba ahí. Antes de que apareciera la luz, el Espíritu ya estaba obrando. Y toda iglesia que permanece y crece necesita la dirección y la presencia del Espíritu Santo. Y lo que comenzó por el Espíritu, escuche bien, iglesia, lo que comenzó por el Espíritu debe de continuar por el Espíritu. ¿Por qué se han apagado los grandes avivamientos que han habido en la historia de la iglesia? Porque se ha empezado por el Espíritu, pero hemos dejado el Espíritu de un lado y se apaga ese mover. Pero este mover que Dios ha puesto en nuestros corazones no se podrá apagar, porque sabemos que hoy estamos empezando pequeños, unos cuantos hombres, pero Dios va a unir más hombres, más pastores, más apóstoles, profetas, maestros, evangelistas, líderes, iglesia se va a unir, y este movimiento será un movimiento grande y poderoso. Póngase de pie, por favor. Después del principio viene la manifestación gloriosa. Termino con esto. Primera de Reyes 18, versículo 21. El profeta Elías hace una convocatoria a todo el pueblo de Israel. Israel había caído en el sincretismo, adorando a Baal, un dios falso, a la diosa Acera, falso también, y adoraban a Jehová. Sincretismo. Debemos de definirnos por quién vamos, por cuál partido, si se pudiera llamar así, vamos. Y Elías los convoca para confrontarlos. Y dice: y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Hago un paréntesis. Hay iglesias y ministerios que no crecen porque estamos claudicando entre dos pensamientos, y no podemos estar entre dos pensamientos. Debemos de definirnos. Si estamos con Dios, vamos con Dios, pero no podemos estar ahí jugando en los dos equipos. Y si Jehová es Dios, seguidle. Y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. ¿Saben por qué? ¿Por qué no respondió palabra? Porque no estaban definidos. Si el pueblo hubiera estado definido, de una vez aclaman, de una vez dicen, responden: estamos con Jehová. Pero entonces Elías reta a los profetas de Baal y a los profetas de Acera, y le dice: nos vemos en el monte Carmelo, allá. Ahí se va a definir quién es Dios. Lleven dos bueyes. Y llevan dos bueyes. Y le dice Elías: ustedes primero, porque son los más. Y aquellos descuartizaron el buey y lo pusieron sobre el altar. Pero había una sola condición. Dios es Dios de condiciones. Si usted responde al llamado de Dios, tienes que cumplir con la condición de Dios, porque no es a nuestra manera, es a la manera del Dios eterno. Y entonces no pongan fuego. El Dios que es Dios va a responder con fuego. Y los profetas falsos empiezan a clamar: Baal, Baal manda fuego, Baal escúchanos, Baal atiéndenos.
Y desde la mañana hasta cerca de las 3 de la tarde están clamando. Y como Baal no respondía y Elías se está burlando de ellos, se sacaban con sus cuchillos conforme a la costumbre, ofreciendo sacrificios de sangre para Baal. Pero Baal no estaba, Baal estaba dormido, o Baal andaba por allí haciendo un mandado. Es Elías acercándose a la hora del sacrificio. Vea que Dios es un Dios de orden. La hora del sacrificio no pasa por alto. Cuando usted sacrifica su vida por el Señor, Dios no lo va a pasar por alto. Cuando usted se ofrece para el Señor, Dios no lo va a olvidar. Dios no padece de Alzheimer. Dios no padece de Alzheimer. Todo se recuerda. Y entonces Elías le dice: bueno, basta ya, ahora me toca a mí. Y Elías empezó, miren bien, por levantar un altar a Dios. Los Baales no tenían que levantar altar porque ellos ofrecían sacrificios continuamente a Baal. En los montes tenían altares levantados. Pero Israel había abandonado los altares de Dios. Y cuando los altares de Dios se abandonan, no está la gloria de Dios. Cuando los altares de Dios se abandonan, no hay respuesta de Dios. Y entonces Elías empieza a arreglar el altar, puso las piedras, cavó una zanja y dijo: llénenla de agua. Mire que este hombre creía, tenía fe, estaban en tiempo de sequía todavía. ¿De dónde agarraron tanta agua? Y en el monte. Pero es que cuando hay un hombre o una mujer que se atreve a creerle a Dios, no importa que al principio sea pequeño, vas a ver que va a haber agua, va a haber dinero, va a haber finanzas, va a haber de todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién dice que la obra de Dios se ha levantado porque hay dinero? La obra del Señor, casi nunca hay dinero, pero se hacen las cosas porque estamos creyéndole al Señor. Y Elías descuartiza el buey y lo pone y dijo: ahora sí, oh Jehová, que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Ahora responde, Jehová, responde. Y aquel hombre no había terminado la oración cuando cae fuego sobre el altar y quema el buey, quema la leña, quema las piedras y lame el agua, porque el poder de Dios había descendido como respuesta de un hombre que estaba ahí exaltándole, un hombre que estaba diciendo que solo Él es Dios. Aquello que empezó pequeño terminó grande. Israel se volvió de nuevo a Dios. Y los profetas falsos fueron aniquilados. Yo no sé qué te ha dicho Dios que haga. Y quizás usted ve un campo donde te están diciendo: Dios, levanta, hay una obra. Quizás el pastor, el apóstol te está indicando: ve y haz esto. Y usted dice: aquí no hay nada, aquí hay solo desierto. Pero ya oyeron al apóstol: los olivos, los cipreses crecen en el desierto. No importa que la tierra sea árida, no importa que usted no vea una casa, pero Dios está viendo por usted. Y lo único que debemos de hacer es creerle a Dios. Donde Dios inicia una obra, Él también la perfecciona. Lo que empezó como un sueño, apóstoles, lo que empezó con una oración, lo que empezó con una pequeña reunión, puede convertirse en una influencia para generaciones y generaciones y generaciones. Y este aniversario
no es el final de una etapa. Este aniversario es el comienzo de algo mayor, de algo poderoso. Al mirar hacia atrás, vemos el principio, pero al mirar alrededor, vemos la fidelidad de Dios en nuestras vidas. Y al mirar hacia adelante, vemos la promesa que aún falta por cumplirse. Apóstoles, les profetizo que la promesa de Dios está ya por cumplirse. Y antes de que cerremos nuestros ojos y comparezcamos delante de la presencia de Él, la promesa se va a cumplir. Lo que era pequeño, será grande, glorioso, poderoso. Pastores, líderes, ustedes no están aquí por casualidad. Ustedes van a abrazar más fuerte la visión que Dios les ha puesto. Quizás alguno estaba a punto de renunciar, de tirar la toalla, pero hoy Dios te dice: antes de que tus ojos se cierren, la promesa se va a cumplir. Solo tienes que esperarla, como lo esperaron los discípulos en el aposento alto. Ellos esperaron y la promesa se cumplió. Alaben y glorifiquen el nombre del Señor. Aleluya.